Historias asombrosas. Ganarse el título de la persona más odiada no es algo que halague a la mayoría, pero a esta mujer no solo le enorgulleció el haberlo ayudado a acuñar ella misma, sino que monetizó el rótulo a su favor, y no siempre de maneras lícitas. Ella, Madeleine Murray O'Hair, fundadora de la Asociación de Ateos de América, fue considerada por cientos como la mujer más odiada de los Estados Unidos desde los años 60, por su enconado empeño de sacar a Dios de los espacios públicos. Todo comenzó con una demanda al colegio de su hijo por hacerlo orar, litigio que llegó a instancias de la Corte Suprema, quien falló a su favor, removiendo la oración y la Biblia de las escuelas públicas del país. Lo que ella no sabía era que el mismo muchacho, quien le permitió iniciar y abanderar su consigna ateísta, un día le entregaría su vida a Jesucristo, aquel contra el que luchó porfiadamente toda la vida. Conoce más del ferviente ateísmo de Madeleine Murray y la conversión de su hijo William aquí en Historias Asombrosas. La manera en que los noticieros seculares publicaron la noticia fue que Madeleine Murray O'Hair, defensora de los derechos civiles, contribuyó a que se aplicara la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que dice: el Congreso no hará ninguna ley sobre el establecimiento de la religión, al exigir que no se le hiciera a su hijo William orar o leer la Biblia en la escuela. La famosa demanda Murray contra Curlett llevó a un punto histórico a la Corte Suprema, la cual dio por terminada la lectura oficial de la Biblia en las escuelas públicas americanas en 1963. La realidad, sin embargo, es que ese título de defensora de derechos civiles estaba lejos de ser el más adecuado para Murray. Su objetivo en la vida fue oponerse abiertamente a todo lo que se llamaba Dios y a sus valores morales, y con un poco de suerte, lucrarse en el proceso. Su lema, más que tratarse del típico "no hay un ser supremo", era una y otra vez: haz lo que quieras, será la única ley. Haz lo que quieras fue una frase acuñada por el ocultista satanista Aleister Crowley, y este es también el lema de la Iglesia de Satanás. Esto lo conocemos por medio de las declaraciones de su hijo William Murray, quien años después desenmascaró la verdadera Madeleine ante el mismo país que se debatía entre aplaudirla u odiarla. Madeleine nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 13 de abril de 1919. Estando casada con su primer esposo, comenzó una relación con un hombre casado de apellido Murray. De él adoptó el apellido y con él tuvo su primer hijo, William. Como el hombre no quería dejar a su esposa, Madeleine se mudó a Baltimore, Maryland, en 1954, a la casa de su madre. Allí tuvo su segundo hijo, John, con otro hombre. Estudió leyes, pero le era difícil mantener un empleo fijo por sus diferencias con sus patrones y su explosivo carácter, que ha sido descrito por algunos como agresivo y desagradable. William era un adolescente de 14 años cuando en 1960 su madre demandó las escuelas públicas de Baltimore por exigir a los estudiantes que leyeran la Biblia y oraran el Padre Nuestro. La lectura de las Escrituras era algo común en todas las escuelas alrededor del país. Los niños, cuyos padres manifestaban por escrito su autorización, eran excusados y librados de hacerlo, pero Madeleine fue más allá de demandar a las escuelas, argumentando que hacer que su hijo orara y leyera la Biblia era una violación a la primera enmienda de la Constitución. Ella se declaraba junto a su hijo atea. El caso le hizo ganar notoriedad y llegó hasta las altas cortes del país. La Corte Suprema falló a su favor y en 1963 se terminó la lectura oficial de la Biblia en las escuelas públicas. Ningún grupo cristiano presentó siquiera una breve oposición. A partir de entonces, catapultada a la fama nacional, Madeleine Murray fundó ese mismo año la Asociación Atea de los Estados Unidos y se convirtió en una abierta y agresiva defensora del ateísmo. A Madeleine le encantaba provocar controversia. Me encanta una buena pelea, dijo. Supongo que luchar contra Dios y los portavoces de Dios es lo máximo, ¿no es así? Muchos la apodaron Mad Madeleine. En 1964, la revista Life informó que Murray era la mujer más odiada en Estados Unidos, título que, lejos de afectarle, la llenaba de orgullo.
Ella disfrutaba el papel de provocadora figura pública del ateísmo. Le encantaba ser invitada a los night shows e hizo diversas apariciones en programas de entrevistas. Le deleitaba la atención. Todos los inadaptados del país escribieron sus cartas de elogio que incluían generosos cheques para su organización, afirmaría su hijo años más tarde. Entre sus muchas demandas estuvo también la de tratar de evitar la lectura de Génesis 8 en la misión espacial Apolo, argumentando que los astronautas eran empleados del gobierno y por lo tanto tenían prohibido leer la Biblia. La Corte Suprema declinó la jurisdicción, pero ella continuó condenando la religión a toda costa. En una entrevista a Playboy afirmó que la religión era una muleta y una dependencia irracional a supersticiones y tonterías sobrenaturales. Entre otras cosas, ella desafió los servicios religiosos semanales en la Casa Blanca, presentó demandas contra el Papa Juan Pablo II y el evangelista Billy Graham. Desafió la inclusión de la frase "en Dios confiamos" en los billetes estadounidenses. Luchó para tratar de evitar que los astronautas oraran en el espacio. Incluso se batió en la corte para que la Navidad fuera prohibida en las instituciones públicas de los Estados Unidos. O'Hear no ganó en esa ocasión, pero la Asociación Atea no ha parado en su lucha por eliminar la festividad. Madeleine, a la cabeza de la Asociación Atea de los Estados Unidos, llevó más de 20 casos a distintas cortes federales tratando de marcar una separación entre iglesia y Estado. El proceso le dejó varios cientos de dólares. Debido a que ella abanderaba una agenda liberal, los reporteros estaban dispuestos a pasar por alto los rumores sobre el abuso psicológico hacia sus hijos y sus empleados en la organización American Atheists. Ante los rumores de que estaba robando decenas de miles de dólares de su organización sin fines de lucro, los medios dirigieron su atención a otra parte. El último hit sobre la mítica historia de Madeleine salió en una película de Netflix que la retrató como una madre cariñosa y dedicada, activista de los derechos civiles, preocupada por la formación de sus hijos, algo muy lejos de la realidad. Su propio hijo mayor, William, fue quien le confirmó al mundo las sospechas sobre la vileza de su madre. William Murray conocía la verdadera Madeleine, la grosera que intimidaba a sus hijos y se jactaba ante ellos cuando eran pequeños de ver películas con clasificación XXX. Llegaba a la casa jactándose de haber sido la única mujer en el cine viendo esa suciedad. Ella era una feminista ferviente que odiaba a los hombres, en palabras de su primogénito. De adulto, cuando William pasaba los 30 años, tuvo una idea para ayudar a deshacerse de la reputación de su madre como la mujer más odiada de los Estados Unidos. Él sugirió que con el dinero de la asociación se aportaría nuevo equipo médico a un hospital que necesitaba desesperadamente esta ayuda. Con la donación iría una placa que dijera: un regalo de Madeleine Murray O'Hear, atea. Ella se enfureció y dijo: ¿por qué querría tomar dinero perfectamente bueno y usarlo para comprar equipo hospitalario? Podría usar ese dinero para presentar demandas que impidan que pastores, sacerdotes y rabinos puedan ingresar a los hospitales. Así era Madeleine Murray, fuera de los focos. Entre las muchas confesiones de William, mencionaba que de niño su madre ridiculizaba sus intentos de jugar béisbol, lo mordía, rompía en pedazos sus juguetes en ataques de rabia y se entregaba a la lujuria. Mantuvo su armario de licores abastecido y el refrigerador lleno de alimentos nada saludables. Ella ensalzó las virtudes de la libertad sexual. Toda su vida circulaba en torno a esas cosas. Llegó a escribir artículos para la revista pornográfica de Larry Flynt, Holster. Incluso trató de desertar de la Unión Soviética con toda su familia para apoyar las causas comunistas. En una declaración pública por primera vez en 1999 y publicada de nuevo por la Coalición de Libertad Religiosa, William Murray, autor de My Life, Why Has God, califica a su madre de malvada. Corría el año de 1980 y con 34 años William se acercaba al final de las fuerzas humanas.
Su vida no era nada ideal. Fue reclutado en el ejército y trabajó para una aerolínea. Se fugó y se divorció. Dejó su pequeña hija Robin al cuidado de su madre Madeleine. Su segundo matrimonio se estaba desmoronando y tuvo enfrentamientos con la policía. Mientras atravesaba luchas y fracasos, comenzó a albergar dudas sobre el manifiesto ateo. ¿Por qué su madre estaba gastando el dinero de la organización sin fines de lucro en un nuevo Cadillac y una casa móvil? ¿Por qué demandaría para evitar que la NASA transmita al astronauta Buzz Aldrin tomando la comunión en la Luna? ¿Por qué no gastar en cambio en una nueva máquina de rayos X para un hospital? Si el ateísmo fuese el salvador de la modernidad, ¿por qué se centró principalmente en el papel antagónico de cerrar a otros? ¿Por qué no hacer algo a favor de la humanidad? Empecé a pensar que era porque mi madre era básicamente negativa y destructiva, concluía William. Por aquella época, Will recurría cada vez más al alcohol para sofocar sus ansiedades y desilusiones. Una vez cuando llegó la policía después de tener una disputa con su esposa, accidentalmente disparó un rifle a través de la puerta. Fue acusado de agresión agravada y sentenciado a 5 años de libertad condicional. Fue quizá el punto más bajo de su vida. Aquel incidente sirvió para enfrentarle a su realidad y convencerlo de su necesidad de ayuda. William se dirigió entonces a Alcohólicos Anónimos. Allí encontré mi primera conciencia de un Dios amoroso. Vi algunas cosas milagrosas que la gente podía lograr con fe y no pude evitar comparar todo eso con el ateísmo. William hizo algo que su madre detestaría: entregó su vida a Jesucristo. Un día, tras leer a Taylor Caldwell en su libro Querido y Glorioso Médico, que habla sobre Lucas, el evangelista, William salió corriendo a las 3 de la mañana en busca de una Biblia. Halló una en una tienda de servicios 24 horas. Dijo que leer acerca de por qué Jesucristo había vivido y muerto finalmente le dio sentido a su vida. Me arrodillé, me arrepentí de mis pecados y le pedí a Jesucristo que entrara en mi vida como Señor y Salvador. Su conversión a Cristo, como era de esperarse, suscitó una separación radical entre él y su familia, y no por decisión suya. Aunque William no había hablado con su madre en años, ni visto a su hija Robin durante otro tanto, al hacerse pública su incipiente declaración de fe, en el mismo momento en que trató de establecer conexión telefónica con su hija y su hermano, estos lo insultaron antes de colgar el teléfono llamándolo traidor. Mi madre tenía poder total sobre mi hermano John y mi hija Robin, cuenta William. Aunque pude romper con el mal de esta familia, un mal que había estado allí durante generaciones, ellos no pudieron. Mi madre no permitía que mi hermano ni mi hija me hablaran. Tenía el control total sobre ellos. William continuaba con sus revelaciones. Mi hermano habría tenido 40 años el mes en que murió. Vivía con mi madre, desayunaba con mi madre, trabajaba con mi madre, almorzaba con mi madre, cenaba con mi madre, iba de vacaciones con mi madre, nunca se casó. En realidad nunca tuvo la oportunidad de tener una relación seria con una mujer debido al control que mamá tenía sobre él. El mismo control Madeleine lo tenía sobre Robin, la hija de William. Ella solo tenía 30 años, el año en que fue asesinada. También pasaba todo el tiempo con mi madre. Mi madre usaba comida chatarra para controlarla y hacerla poco atractiva para los hombres. En el momento en que fue asesinada, era ya tan pesada que tenía que comprar 2 tiquetes de avión porque no cabía en un asiento. Actualmente William, de 74 años, es pastor bautista y presidente de la Coalición para la Libertad Religiosa, una organización sin ánimo de lucro ubicada en Washington, D.C., que lucha por los derechos de los cristianos en los países islámicos y comunistas. William también fundó una imprenta para producir Biblias en Rusia poco después del colapso del comunismo en la antigua Unión Soviética. Mientras su madre vivía, William viajaba a ciudades donde su madre había dado charlas ateístas para exponer sus mentiras. Sin embargo, la oposición de su hijo distó mucho de ser lo que derribó a Madeleine. Madeleine no era conocida precisamente por ser una dulce empleadora. En la sede de la Sociedad Americana de Ateos, Will afirma que ella disfrutaba ejerciendo autoridad sobre delincuentes e infractores de la ley.
Entre las personas que contrataba estaban proxenetas, prostitutas, borrachos, drogadictos, simpatizantes del comunismo, expresidiarios, homo y transexuales, entre otros. Entre ellos se levantaría quien fue su verdugo. En 1993, Madeleine contrató a David Roland Water, un asesino, delincuente y convicto en libertad condicional. Las investigaciones posteriores del FBI establecieron que Waters pasó a ser parte del círculo íntimo hacedor de fraudes de Madeleine. Él ayudó a imprimir certificados de acciones falsificadas en un intento de Madeleine por hacerse cargo de una organización atea, competitiva y más rentable. En un trato en el que él se quedaría con una parte de la estafa, alrededor de $54,000 del dinero de ateos estadounidenses, engrosó las cuentas bancarias de la familia de Madeleine con la ayuda de Waters. Del asunto jurídico, solo él fue condenado. Madeleine, para distanciarse de cualquier implicación, expuso en el boletín de la Asociación del pasado criminal de Waters, incluyendo detalles morbosos de cómo golpeó a su anciana madre y luego abusó de ella. Madeleine hábilmente lo sacó del camino, esquivando para ella cualquier consecuencia. Los asuntos financieros de la asociación no iban muy bien. Ella comenzó a liquidar los activos y a transferir dinero a cuentas en el exterior. Uno de sus empleados afirma que cuando abriera accidentalmente un sobre que iba para John, se dio cuenta que había movido $1 millón a un fideicomiso en Nueva Zelanda. Y como empezara a alzarse el rumor de los movimientos de Madeleine, para cuando ella desapareció un día de agosto del 95, junto con su hijo mayor John, su nieta Robin y $600,000 de la asociación atea, nadie parecía interesado en buscar a la mujer más odiada de los Estados Unidos. Todo apuntaba a que la familia había huido con el dinero. Investigaciones posteriores del FBI encontraron que los Murray O'Hair habían sido secuestrados y asesinados como parte de la venganza personal de un ex empleado de la mujer, el hombre David Roland Waters. Waters, ayudado por los criminales, llevó a los 3 miembros de la familia Murray a un rancho en Texas y les obligó a obtener dinero de la asociación por medio de John. El hijo menor de Madeleine compró $500,000 en monedas de oro a un joyero de San Antonio con la esperanza de ganar la libertad para su familia. En lugar de obtener la libertad, los Murray O'Hair fueron asesinados de una manera espantosa. William, primogénito de Madeleine, explicó en su sitio web: Madeleine y mi hija estuvieron detenidos durante casi 30 días, probablemente atadas y amordazadas, mientras mi hermano trataba desesperadamente de obtener el dinero del rescate. En todo momento mi hermano fue escoltado por uno de los secuestradores. Mi hermano era un esclavo total de mi madre. Se veía a sí mismo como su proveedor y salvador. Toda su vida le había hablado mal y se había burlado de él, y ahora, en su mente, él le demostraría su valía al rescatarla sin ayuda de nadie. Fue asesinado por su fidelidad. David Waters y sus 2 cómplices estrangularon a los Murray y los descuartizaron. Se deshicieron de sus cadáveres con tanto cuidado que pudieron ser encontrados solo hasta cuando el propio Waters, finalmente condenado por sus asesinatos en el 2000, llevó a los detectives a un rancho de Texas donde enterró los cuerpos mutilados. Durante 5 años nadie, ni el propio William, supo del paradero de su familia. Sus desmembrados cuerpos habían estado ocultos de todos, ocultos del país que aplaudió, apoyó, aborreció y enmascaró a esta mujer, a Madeleine Murray O'Hair. Ella es recordada hoy como la mujer más odiada de los Estados Unidos. Sin embargo, el cristianismo de esa época también brillará por su ausencia de voz, por la falta de acciones de contrapeso moral y espiritual en las situaciones que le quitaron terreno, no solo en las instancias del gobierno, sino también en la mente y en el corazón de los americanos, terreno que el pueblo de la fe aún lucha por recuperar hasta el día de hoy. William lo dijo: la muerte de mi madre, hermano e hija deben dejar muy clara la necesidad de Cristo para otros que proclaman el ateísmo, porque los que seguirán a mi madre continuarán luchando contra Dios y su autoridad, y es una tarea sin sentido. Los necios se burlan del pecado. Proverbios 14:8. ¿Y tú, qué sabes del ateísmo?
¿Cómo benefician sus postulados a la humanidad? ¿Puedes pensar en algunos aportes que ateos hayan hecho al mundo? ¿Qué te dice la historia de Madeleine Murray? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Qué hizo que William pudiera salir de ese mundo de cautividad? ¿Qué piensas de su hijo John y su nieta Robin asesinados junto a Madeleine? ¿Qué leyes o actos contra los principios de Dios puedes ver en la sociedad en que vives? ¿Se puede hacer algo? Nos vemos en otro relato de Historias Asombrosas. Historias Asombrosas.